tenemos con nosotros a la hermana Teresa Maya para presentar los pequeños retos del presente de la vida consagrada. Bueno, buenas tardes a todos. Les pido una disculpa a los que ya estuvieron en la mañana y me tienen que volver a escuchar. Pero además le quiero agradecer a la CONFER esta invitación. Verdaderamente para mí es un privilegio estar aquí en el contexto de este festejo de 50 años, porque una buena parte de sus 50 años mi congregación ha estado presente en el Perú y le debemos mucho a nuestra presencia en Perú como congregación. Es una forma de que yo, a nombre de todas mis hermanas, dé las gracias. Quiero además agradecer esta invitación de hacer una especie de diálogo norte-sur, primero con Hugo y con Simón Pedro mañana. Un diálogo también, yo pienso, entre la vida consagrada femenina, masculina, pero ahora que escuchaba a Hugo, también un poco como un diálogo entre Marta y María. Hugo es más bien María, como más contemplativo y místico, y yo un poco más como Marta. Entonces, esta tarde voy a hacer un poco eco a lo que presentó, ofreciendo un poco más, no el porqué, porque creo que nos ofreció un porqué muy claro, sino algunas luces sobre cómo estar presentes en el presente. Y entonces yo creo que es importante que nos hagamos la pregunta, como vida consagrada en este momento histórico, porque es un momento histórico, ¿desde qué enfoque estamos mirando este presente? Y quiero ofrecerles una imagen al principio de esta reflexión, y es la imagen de un caleidoscopio. ¿Han jugado con un caleidoscopio? Yo a veces pienso que la vida consagrada es como un caleidoscopio. Necesitas las partecitas negritas tanto como las de colores, y en el juego de esas partecitas se construyen nuevas imágenes. Y a veces nuestra tarea es simplemente girar el caleidoscopio, darle un girito, y esas partecitas negritas se combinan mejor con las de colores cuando sacudes tantito todo lo que tienes. Y entonces, al inicio de esta reflexión, los quiero invitar a ver un video del movimiento de un caleidoscopio. Y al verlo, porque va a durar solo 1 minuto, imaginen que cada una de esas piececitas, de esos cristales, es un miembro de su instituto o de todas nuestras congregaciones. ¿Qué pasa cuando giramos esa imagen? Vayan viendo cómo inclusive las partes más oscuras se necesitan con las más claras. Solo en el juego de todos los colores se va haciendo una armonía. El presente de nuestra vida consagrada es un presente de diversidad en movimiento. Si no hay movimiento, no hay vida. Y si no hay un movimiento que integra toda nuestra diversidad, no hay vida abundante o de color. Entonces,
Pienso que tenemos que aprender a mirar de otra manera y a ponerle movimiento a lo que somos. Y quiero empezar con esta pregunta que me hizo un hermano lasallista. Él me decía: Tere, ¿será que la experiencia se nos volvió anécdota? Y me hizo esta pregunta hace varios meses que estuvimos juntos. Él ahora está en Roma, y entonces yo me hago esa pregunta también. Cuando yo visito comunidades, y no solo visito las mías, porque acabo de terminar un servicio en la Conferencia de Religiosas de Estados Unidos, así que es el privilegio de visitar muchas congregaciones. Cuando visito, me llama la atención el tiempo que dedicamos en la mesa a hablar del pasado. Cuando éramos felices, cuando éramos muchas, cuando éramos congruentes, cuando éramos alegres. Y si tienen ustedes la mala suerte de ser de las nuevas generaciones en la vida consagrada, se perdieron todo. Yo no sé qué hacen aquí, porque francamente lo mejor ya pasó. Escuchando esas conversaciones, lo mejor ya pasó. Un buen día yo perdí un poco los estribos, porque eso pasa a veces, pues no soy mística como el hermano, entonces me molesté muchísimo en una reunión y dije: yo no sé por qué no nací en 1935. ¿A qué vine ahora si ya me perdí de todo? Y entonces veo que sí es cierto que la experiencia se nos vuelve anécdota. Y en lugar de ir en búsqueda de la experiencia en el presente, seguimos hablando desde la anécdota del pasado. Y el reto para la vida consagrada es tener los pies en el presente, estar en el presente, retarnos unas a otras a estar en el presente. Y cuesta, porque no significa que no vamos a respetar, agradecer, bendecir lo que hemos vivido, pero que vamos a seguir construyendo el presente. Y por eso yo cito a dos religiosos que admiro muchísimo. Una es la hermana Nancy Schreck, franciscana de Dubuque, Iowa, y ella decía: ¿qué pasaría si la contribución más importante de la vida consagrada no ha pasado todavía? ¿Qué pasaría si lo que tiene que hacer la vida consagrada en el mundo y en la iglesia todavía no sucede? José María Arnaiz dice algo parecido. ¿Qué pasa si el bestseller de la vida consagrada no se ha escrito? Imagínense que todavía no vivimos lo más profético. Que todo lo que hablamos ayer, que es increíblemente profético, no es lo más profético todavía. ¿Qué pasa con el chip que trae? Y entonces yo creo que estamos viviendo un tiempo de cambio y que tenemos que ser muy honestos y honestas en nuestro presente. Estamos como pasmados. ¿Será por miedo? ¿Somos capaces de nombrar nuestro miedo? Porque es verdad que en muchos de nuestros institutos hay una especie de depresión de bajo nivel. Se asentó una depresión. ¿Y saben cómo lo sabemos? Porque ni siquiera hemos cambiado el inmobiliario de nuestras casas. Hay comunidades donde seguimos
comiendo con los mismos tapetitos de hace 30 años. No sé cómo le llaman ustedes a los lugares individuales. No hemos cambiado ni la decoración. La casa está igual que hace 15 o 20 años. Esa es una comunidad deprimida. No se hagan al cuento, ¿eh? Pobre de la nueva que se atreva a recomendar mover una mesa de lugar. Eso es una comunidad de depresión, porque le da seguridad los cuadritos igualitos, feitos de hace 30 años. Entonces también nos escondemos en afirmaciones vacías. Yo he tenido la tentación de decirle a las hermanas que escriben declaraciones capitulares que ya no se molesten, vayan al archivo, le sacan copia, al cabo vamos a decir lo mismo. Y si alguien se atreve a sugerir algo nuevo, la comisión redactora le dice, no, falta esto y falta esto y falta esto, pero ahí no está nuestro carisma y falta la espiritualidad, y volvemos a repetir lo mismo. Afirmaciones que ya no dicen nada y se siente que no dicen nada. Tendríamos también que decir que nos delatan a veces nuestras afirmaciones y que vivimos de clichés. Pues cuando alguien dice las cosas sin pensarlas, como cuando las dice sin sentirlas. Aquí hay algunos religiosos sacerdotes. Yo le pido a Dios que antes de pasar al cielo escuchen todas sus homilías una tras otra, tras otra, tras otra. No sería lo justo, ¿no creen ustedes? Pero, entonces, ¿qué está pasándonos que tenemos que nombrar? Traigo esta cita de una hermana de la LCWR, Pat Farrell. Pat Farrell tuvo la suerte de ser electa presidenta cuando la conferencia empezó una investigación por la Congregación de la Doctrina de la Fe. Al finalizar esa experiencia, Pat nos dijo esto: los descubrimientos del avance evolutivo y la conciencia integral emergente llevan a direcciones inmensamente esperanzadoras. Y eso que ya he estado yendo a Roma casi cada 3 meses. Este es nuestro momento. El mundo en torno está al borde de peligros y promesas. La ruptura y los avances se enfrentan entre sí. La ruta de avance se esconde en la niebla. Es nuestro tiempo de guiar. Y para hacerlo debemos aprender a ser guiadas y a escuchar profundamente. Juntas descubriremos procesos personales y comunales para una oración más profunda y un diálogo. Se nos dará lo que necesitamos para cuidar el alma de nuestras comunidades mediante el fomento del espacio contemplativo. Y eso que Pat Farrell no conoce a Hugo. Si se conocieran serían almas gemelas. No se puede más estar en el presente sin una postura contemplativa. Y para los que no leen mucho se los subrayé. La ruta de avance se esconde en la niebla. Es nuestro tiempo. Para hacerlo debemos aprender a ser guiadas y a escuchar profundamente. Creo que tanto las conferencias internacionales como locales nos están llamando a esto,
Y mi única esperanza para mí, para mis hermanas de congregación y para toda la vida consagrada es que vivamos este momento pleno, no hablando de lo que ya pasó, que nos metamos de pleno al presente. Y en ese sentido, yo creo que estos dos enfoques, el de la CLAR y esta idea que Hugo nos presenta, estas parábolas de vida abundante, el ícono de la CLAR nos habla de que llegó la hora, pero a mí me gusta mucho la primera parte, donde María se da cuenta que se nos acabó el vino. Y habría que reconocer en cuántos espacios de nuestra congregación se nos acabó el vino. Porque donde no hay vino, no hay alegría. Y hay muchos espacios no tan alegres. Ya vi lo que les dijo el Papa el año pasado. Entonces, necesitamos darnos cuenta en dónde nos falta vino, porque llegó la hora de tener más vino. Y necesitamos este enfoque de abundancia que nos ofrece la parábola de la multiplicación de los panes. Y con eso quiero ofrecer unos momentos de reflexión. El primero es que es tiempo de hacer memoria. Qué bueno que estamos festejando 50 años. ¿Cuántas de ustedes ya han sido jubilarias? De 25, 50, 60, 70. Levanten la mano si ya fueron jubilarias. De 25, de 50 o de 40. No se hagan, hermanas, si han sido jubilarias. A ver. Mínimo de 25. Las que ya han sido jubilarias una o dos veces, saben que el año jubilar es un año de mucho agradecimiento. Y entonces este tiempo de memoria es un tiempo para acordarnos quiénes somos. Yo pienso que este festejo de la Confer, estos 50 años son un espacio liminal, un punto entre estos primeros 50 años y el umbral a lo que viene. Es un momento privilegiado. Y entonces nos tenemos que hacer la pregunta entre la diferencia entre herencia y legado. Mi congregación lleva unos meses celebrando su jubileo. Me aprendí una palabra dominguera: sesquicentenario. Ya casi la puedo decir rápido. Pero estamos viendo que herencia es algo que recibes y legado es algo que entregas. Y entonces les pregunto como Confer, primero hay que saber qué recibo. ¿Qué recibo? ¿Qué recibo de ese testimonio de religiosos y religiosas que se pararon descalzos al lado del pueblo pobre del Perú? ¿Qué recibo de ese testimonio profético? ¿Qué recibo de esa herencia? ¿Qué es lo que está en la herencia de estos 50 años? Para poder saber qué me toca hacer para dejar un legado. Porque ahora nos toca. Y por eso esta es la imagen, esta es la Confer. Los primeros 50 años le están entregando hoy a los relevos, que son ustedes, y ustedes tendrán que pensar cuál es su llamado para que esta herencia se vuelva legal. ¿Cuál es ese llamado? Y entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo se administra esta herencia?
esta abundancia de vida recibida. Aunque la palabra no nos gusta en los espacios hispanoparlantes, porque mayordomía nos suena a colonialismo, así está en el texto bíblico. Somos administradores de algo que no es nuestro. No hay nada más peligroso en la vida consagrada que el dueñazgo. Es un problema de voto de celibato, yo pienso, pero eso es otro tema. ¿Cómo administramos lo que no es nuestro para que se multiplique? Y en ese sentido, necesitamos vivir con una conciencia de nuestra historia de fundación. El día de ayer era muy importante para esta reflexión. ¿De dónde venimos? Porque si sabemos quiénes son nuestros fundadores, sabemos quiénes somos. Un pueblo sin memoria histórica es un pueblo sin identidad. Una vida consagrada que no regresa a su historia fundacional no tiene identidad. Y si no tenemos esas dos cosas, no sabemos cuál es nuestra misión. Y nos perdemos en 1000 obras valiosísimas, pero que no tienen nada que ver con nuestra identidad. Dicho de otra manera, si la identidad es misión, la identidad es integridad. Y por lo tanto es consistente a través del tiempo, es perceptible por los demás. No basta con que digamos en los escritos estos somos, pero como decía Dorothy Day, tenemos que vivir de tal manera que si Dios no existiera, no se explica nuestra vida. Que se note, perceptible por los demás. Esta identidad tiene que estar en negociación constante con nuestro entorno, encarnada. La encarnación es un diálogo en el presente, es un diálogo con la realidad del presente y tiene que significar algo concreto. Vivimos de abstracciones en la vida consagrada que ya no nos dicen nada, pero las sabemos decir muy bien. Las sabemos decir muy bien. Cuando estuve en la Huizga en mayo, ofrecí esta reflexión de Humberto Eco, que yo creo que es muy apropiada a este momento jubilar de la Confer. Humberto Eco dice que hay que entrar al bosque, que se puede entrar al bosque de dos maneras. Él habla del bosque narrativo, pero yo hablo del bosque de nuestra fundación, de nuestro legado, de nuestra historia. Y él dice esto: la primera es entrar al bosque para probar cómo salir lo más rápido posible, como lo hizo en la que iba a la casa de la abuela Pulgarcito o Hansel y Gretel. La segunda manera de entrar al bosque es estudiar la vida. Algunos caminos son accesibles y otros no. Dice Humberto Eco, entramos a las historias de la misma manera. El primer tipo de lector ingresa al texto para saber cómo termina, por lo que generalmente es suficiente una lectura nada más. En contraste, para identificar al autor modelo hay que entrar muchas veces. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces regresamos a nuestros relatos fundacionales, como lo hacemos a la Sagrada Escritura? O decimos, ese evangelio ya me lo sé. Una vez una hermana que mandamos a estudiar a Estados Unidos, la fui a visitar, la pobre pues estaba un poco sola, y yo muy generosamente le llevé un misal. Y entonces yo le dije, oye, no sé cómo le has hecho, porque pues el misal
nada más tienes en inglés, y me dijo, Tere, no te preocupes, más o menos sé de qué evangelio estás leyendo, al cabo ya me lo sé. Y entonces igual pasa con nuestras historias de fundación. Pensamos que ya no las sabemos. En este festejo del sesquicentenario me ha llamado la atención que muchas hermanas me han dicho, Tere, por primera vez en años estoy volviendo a leer las cartas de nuestras primeras hermanas. Y vieras qué diferente lo que encuentro ahí ahora. ¿Cómo regresamos a nuestros relatos? No para saber cómo terminan, sino para saber quiénes somos. Para saber quiénes somos. Y por eso, si sabes por qué, sabes por dónde. Si sabes quién eres, si sabes cuál es la identidad de la vida consagrada, vas a saber cuál es su misión. Vas a saber que no somos una ONG. Yo, mi hermano, trabaja en Médicos Sin Fronteras. Conozco a esos chavitos y chavitas que van por el mundo. Lo hacen muy bien. Ellos no necesitan que seamos una ONG más. Necesitan que seamos consagrados y consagradas en relación con ellos. Si sabes por qué, sabes por qué. Y por lo tanto, ustedes, y ya no la hermana Margarita, ustedes son responsables de esta herencia. Ayer que la escuchamos, la pasión con lo que habla, ni se diga de Lucrecia, yo quiero ser Lucrecia de grande. Esa manera de apropiar ese legado que les están entregando ahora debe ser suya. ¿Qué tienen que hacer hoy para que vayan creando el sentido de la vida consagrada en el Perú como lo hicieron ellas? Para que en unos años estén ustedes aquí contando los 75 años de la CONFE. Y entonces nos tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo vivimos el presente para crear un legado? ¿Cómo vivimos el presente? Porque la vida consagrada no es museo. No se trata nada más de sacudir los cuadritos de las fundadoras y que estén muy bonitos los libros. ¿Qué vamos a agregar a esta herencia para construir legado? Y esta pregunta yo creo que es clave en esta coyuntura de la CONFE. Siguiente punto, creo que es tiempo de estar muy, pero muy atentos, atentas, despiertas. Para vivir en el presente hay que estar despierto, despierta. Y por eso hago eco otra vez de lo que dijo Hugo. Este es un tiempo de contemplación y no hay una forma de estar más presente al presente que en la contemplación. Sí hay que ver el Twitter y sí hay que ver noticias, pero ahora son de tal volumen que a veces hay que dejarlo a un lado para saber realmente qué estoy escuchando. ¿Qué está pasando? Y yo les quiero compartir a una hermana, esta hermana se llama Constance Fitzgerald, es una hermana contemplativa, carmelita, es una hermana que en aquel entonces en los Carmelos no las dejaban salir a estudiar y ella se volvió autodidacta. Constance Fitzgerald es una maestra de la contemplación. La Conferencia de Religiosas de Estados Unidos le debe a Constance Fitzgerald la intuición
de que teníamos que atravesar la noche oscura para descubrir el mensaje de esperanza que nos ofrecía el futuro. Le costó a la vida consagrada norteamericana muchos años de duelo entender lo que decía Constance. Ella escribió un libro que se llama Del impasse a la esperanza profética. Y nos dijo que no hay esperanza auténtica sin noche oscura. Y que no debemos confundir el optimismo con la esperanza. A Constance la conferencia le dio el reconocimiento por su contribución a la vida consagrada hace 2 años. Y ella dijo esto cuando aceptó el reconocimiento: relacionalidad, mutualidad, interconexión, comunión, unión con Dios. Estas son las facetas de la oración contemplativa que reclaman ahora mi atención. Ellas coinciden, ahora sé, con el movimiento dentro de las comunidades de la conferencia en los últimos años y su acento en el diálogo contemplativo y la oración y el tema y dirección de esta asamblea. Hemos pasado muchos años interpretando la oscuridad y liminalidad, analizando y comprendiendo las transiciones y purificaciones, y en Estados Unidos hubo muchas, y lamentándonos por las pérdidas en nuestras vidas personales, en las vidas de nuestras comunidades, en la sociedad, en la política, en la cultura. Y eso no es todo, yo sé, pero ahora es el momento, como ustedes mismas lo afirmaron tan fuertemente, de vivir e influir decididamente en una nueva etapa evolutiva de la conciencia, que es la comunión en cada fibra de nuestro ser. Esto, yo creo, es una invitación, no solo a la vida consagrada en Estados Unidos. Aunque estemos más viejitas, aunque seamos menos, aunque en la dulcería que son nuestras comunidades hay unas muy aciditas, así nos necesita Dios hoy para hacer profecía de comunión. Así como estamos, con lo que somos suficientes. El reto, y mañana voy a hablar un poco más de eso, la purificación en Estados Unidos fue una purificación del engaño de los números. Ser muchas o ser pocas no significa nada. Este momento necesita de una profecía de comunión. Pues necesitamos ver nuestra realidad interna y externa con otros ojos. Y estar atentos, estar mirando, también significa que tenemos que caer en la cuenta de que siempre notamos lo malo primero. Y para que vean que yo no me inventé eso, esto salió de la revista de Vida Religiosa. Y dice el que fue viceprovincial marista: me da la impresión de que en la vida religiosa nos hemos dado mucha caña. Nos hemos dicho muchas veces lo que no tenemos, lo que no somos, lo que no podemos, pero ha llegado el momento en que necesitamos decirnos una y mil veces lo que somos, lo que podemos, lo que sabemos.
en definitiva lo que somos capaces de hacer. Y entonces trae una imagen muy teológica para lo que él dice, es esta. Podemos pasar el resto de nuestras vidas hablando del agua que ya no tiene el vaso. No tenemos vocaciones, a lo mejor Dios nos está diciendo que no somos congruentes, mira lo que está pasando acá, lo que no tenemos. Pero con eso no le vamos a dar de beber a ningún sediento, sino con el agua que sí tenemos. Y necesitamos, por lo tanto, mirar la realidad como la mira Dios. Y para eso yo les traje un pedacito de una película. Yo no sé si ya vieron esta película, si no la han visto se las dejo de tarea. Después de que lean a Hildegard de Bingen, ven la película. Esta es una película de un robotito que se llama Wall-E. Wall-E es un robot que dejaron en el planeta Tierra los seres humanos cuando ya la habían echado a perder. Y la tarea de Wall-E era todos los días compactar la basura. ¿Sí? Y un buen día apareció en su vida otro robot que se llama Ivy. Y la tarea de Ivy era encontrar la vida. Encontrar la vida. Entonces ahora vamos a ver un pedacito de la película. No sé si va a funcionar el sonido, pero ahí va. Tienen que ver en su casa. Pero vieron cómo Ivy pasó por mucha basura, la escaneaba y no se detuvo ahí, porque su objetivo era encontrar la vida. ¿Cuántas de nuestras hermanos y hermanos lo que hacen es compactar la basura? Y de lo que hablan es de lo que no funciona. Y entonces nosotros tenemos que hablar de un paradigma de vida. Nos decía el hermano Hugo, de vida abundante. Tenemos que cambiar la forma en que vemos. Yo les ofrezco desde el norte cómo estamos trabajando otros enfoques. Antes empezábamos con el dichoso FOD, fuerzas, oportunidades, debilidades, amenazas. Y cuando acabábamos del FOD, todos deprimidos. ¿Sí? Ahora usamos un nuevo método que se llama la apreciación inquisitiva. Y lo único que tenemos que hacer es hablar de lo que sí funciona. Nadie construye con sus debilidades. Se construye con nuestras fortalezas. Con nuestras fortalezas. Y por eso tenemos que hacernos esta pregunta en la vida consagrada. ¿Qué está bien? ¿Qué nos está dando vida? Tenemos que estar en el presente viendo lo que sí funciona. Y por ese motivo es vital que busquemos la vida.
Ahora quiero hablar que también en este presente tenemos una tarea y que es el duelo. Es el duelo. Yo quiero presentarles a este biblista, que espero lo conozcan, Walter Brueggemann. Él escribió un libro muy famosísimo, que sí está en español, que se llama La imaginación profética. Walter Brueggemann es un experto en los textos de los profetas en el Antiguo Testamento. Hace unos años escribió este libro que lamentablemente no está en español, que se llama Realidad, Duelo y Esperanza. Y aunque le estaba hablando al norte, él decía que es importante que nosotros y nosotras, como personas de fe, reconozcamos que el camino a la esperanza es a través de la realidad y del duelo. Como dijo Constance, no hay esperanza sin noche oscura. Y entonces Walter Brueggemann dice, primero hay que vivir la profecía que dice, que cuestiona de alguna forma la ideología, porque la ideología nos ciega en la realidad. Y a veces son ideologías muy santas las que nos ciegan a la realidad. Por eso dice, la profecía es cuestionante, subversiva, arriesgada, como darle la vuelta al caleidoscopio, para que puedas ver la realidad de muchas maneras diferentes. Porque si vemos nuestras vidas de muchas maneras, descubriremos que vernos como elegidos no es una certidumbre de fiar, pero más bien una distorsión de la realidad. Escribió este libro hablando del exilio babilónico y de cómo el pueblo de Israel se cuestionó si eran el pueblo elegido, ¿por qué les estaba pasando esto? Cualquier semejanza con la realidad de la vida consagrada, si hicimos todo, nos fuimos con los pobres, dejamos los colegios, hicimos, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué no tenemos vocaciones? ¿Por qué estamos más viejitos? ¿Por qué no logramos el cambio social? Y léanse entre líneas que a veces lo que estamos diciendo es, ¿por qué si hicimos todo lo que teníamos que hacer, fracasamos? Estamos como el pueblo de Israel en el exilio babilónico. Si éramos los elegidos, y esto no funcionó. Y entonces él dice que la segunda tarea profética es hacer duelo en medio de la negación. La tarea profética en una cultura de la negación, de la realidad, es abrazar, modelar y practicar el duelo, para que las verdaderas pérdidas de nuestra vida se puedan reconocer. Estamos en un momento en la vida consagrada en todo el mundo de mucho duelo. Yo le digo a mis hermanas jóvenes, tienen que tener una resiliencia emocional tremenda, porque van a enterrar a casi toda la congregación. Y yo vengo de otro hemisferio, hermanos, en donde he llegado a tener 5 funerales en una semana. En el 5.º funeral, yo empecé a llorar
como si la hermana que acababa de morir como si hubiera sido mi mejor amiga. Y una de las hermanas irlandesas me dijo: oye, Tere, yo no sabía que eras tan cercana con la hermana. Y yo le dije: en realidad, desde que entré en la congregación, la hermana tenía demencia. No sabía ni siquiera quién era yo. Entonces, ¿por qué lloras? Yo le dije: porque tanto duelo, tarde que temprano se carga. Y dice una de las hermanas en Estados Unidos: el duelo es como una esponja que agarra agua y hay un momento en que hay que exprimirla, porque se vuelve muy pesada. Negar el duelo que vamos a vivir va de alguna forma a negar la posibilidad de vida a la que somos llamadas. Tenemos que hablar de nuestro duelo y hacemos duelo de todo, hasta de cerrar una casa en donde ya no vivía nadie. Hacemos duelo de muchas cosas, pero tenemos que hacerlo. Y entonces Walter dice que hay que ser profetas de esperanza en medio de la desesperanza. La generación de israelitas que vivió y miró hacia la destrucción de Jerusalén se acercó muy cerca a la desesperanza. En inglés es la palabra despair. La tarea profética en medio del exilio desesperanzado por la destrucción y el abandono es declarar y modelar la esperanza de un futuro vibrante que está definitivamente en manos de Dios. Y esto creo es muy importante porque hace eco. El Papa Francisco habla mucho del neopelagianismo. Y necesitamos ponerles ese saco del neopelagianismo porque sobre todo en los círculos de más avanzada de la vida consagrada nos volvimos poquito autorreferenciales. Nos volvimos poquito mesías. Es asunto de Dios. Este es un tema de fe. Y cuando estamos viendo morir la vida consagrada que conocimos y amamos, tenemos que hacer la pregunta si creemos en la resurrección. Si nos está ganando la desesperanza, ¿creemos en el misterio pascual, sí o no? ¿De qué manera estamos entregando la muerte de la vida consagrada? Este es el presente que nos toca. ¿De qué manera? Y entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo vamos a acompañarnos a vivir el duelo que corresponde? A vivir esta experiencia de Sábado Santo en la que estamos como vida consagrada. ¿Cómo vamos a vivir esa experiencia de Sábado Santo? ¿Como los discípulos, con miedo y escondidos? ¿O como las discípulas que fueron muy temprano por la mañana? ¿Cómo vamos a vivir este momento? Porque es un momento de muerte. Pero la muerte para los cristianos es solo un paso. Es un momento de fe. Y entonces, termino con esta parte. Esta última parte, no crean que está chiquita, así que no se emociona. Que es momento de asumir el presente. Y ahora sí, regreso a esta imagen que nos ofreció Hugo. ¿Cuáles son los panes y los pescados de la confra? Para que hubiera multiplicación de los panes, primero
Jesús le dijo a los discípulos: vayan a ver qué tienen, con qué cuentan. Primero fueron a ver, pues tenemos estos panes y estos peces. ¿Cuáles son los panes y pescados de la CONFE? Y yo, que vengo de otros rumbos, debo de decirles que son muchos. Su canasta está llena. Es una conferencia que ha sido probada. Hay una convivencia intergeneracional que ayer yo experimenté una vez más. Son un pueblo con memoria. De los pocos países de América Latina donde ha habido una comisión de reconciliación efectiva, casi del mundo. Tienen una tradición teológica, no solamente valoran la teología, ya tienen una tradición teológica en el Perú. Han hecho una opción por el margen que es real, que ya inclusive cambió de generación. Son cercanos con la gente. Tienen todo para una cultura de encuentro. Y entonces, ¿qué ofrecen ustedes a este momento, no solo a la vida consagrada peruana o a la sociedad peruana, al resto de la vida consagrada? ¿Qué ofrecen? Quiero sugerir a forma de combos que hay unos nuevos métodos para vivir en el presente, y uno de ellos inclusive yo lo escuché aquí en la CONFE, que tenemos que pasar de métodos lineales a métodos espirales. En otras palabras, el ver, pensar, actuar no es lineal. Y entonces habría que hablar, por ejemplo, de la teoría U como una evolución del ver, pensar, actuar. Y por eso la teoría U habla de que en todo momento estamos haciendo esos tres movimientos: ver desde el todo, presenciar, que es un tiempo contemplativo, y actuar. Pero la manera de hacer la teoría U en espiral sería esta. Entras en ese primer momento de ver, sentir, presenciar, cristalizar, y luego lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Y en cada giro de la espiral hay mayor profundidad, una nueva conciencia. Dirían las teólogas en Estados Unidos, una conciencia evolutiva. Y entonces tendríamos también que reconocer que todas las organizaciones tienen una línea de vida. En los primeros 50, 70 años son momentos de fundación, expansión, estabilización, y luego viene un declive donde debe haber una refundación o un rompimiento. La CONFE está en ese momento en el que va a dar un giro. ¿Cómo lo va a dar? Y quiero ofrecerles este método que estamos usando en los Estados Unidos, con la intuición que trae para el momento que viven ustedes. Se llama la teoría del cambio de dos curvas. En inglés, the two-loop change theory. Entonces habla de que hay un momento en todas las organizaciones de que inician, crecen y luego viene un declive. Cuando empieza el declive, la organización tiene siempre personas responsables de los cuidados paliativos. Son personas que tienen que asegurarse que lo que tiene que morir muera bien y en paz. A veces es la presencia en un lugar, a veces es una institución, a veces es un hermano, pero alguien tiene que estar a cargo del bien morir. También empiezan a aparecer en esos momentos lo que llaman buscadoras, en inglés wayfinders, buscadoras del camino.
Y en ese momento empiezan a surgir nuevas ideas. Pareciera que todo está muriendo y empiezan a aparecer nuevas ideas. Hugo nos habló hoy de la vida, de la intuición de vida que aparece entre nuestros hermanos y hermanas. Finalmente, esos buscadores o buscadoras de camino inician una nueva curva, porque empiezan a encontrar un nuevo camino. Y aparecen otras figuras que serían parteras. Son las personas que escuchan estas intuiciones y saben cómo darlas a luz. También aparece la tentación de tratar de arreglar lo que está terminando. Y entonces tenemos menos hermanas y hermanos y tenemos 30 instituciones. En lugar de hacernos para atrás y decir, ya no podemos estar en todas las instituciones, ¿qué vamos a hacer? Y por ahí alguien va a decir, pues entonces hay que confiar en los laicos. O alguien va a decir, ¿y qué pasa si la cerramos? Pero no va a faltar la que diga, no, una hermana aquí, 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 hasta que aguante. ¿Sí? Y entonces cuesta mucho trabajo dejar morir lo que tiene que morir. Y también escuchar lo que está emergiendo. Lo que es importante de este modelo es que hay un espacio medio, hay un espacio en donde lo que está muriendo es claro que está muriendo y lo que está emergiendo todavía no se ve con mucha claridad. Es igual, es una experiencia de Sábado Santo. Es un momento clave y hay que quedarnos ahí. Ahí es donde se vive la contemplación. Y por eso en la teoría decimos hay un momento de soltar y hay un momento de hacer prototipos. Esto que decía Hugo, esta es la metodología. Pero lo que es importante es que en la vida consagrada todo el mundo dice que es buscadora. Cuando les preguntas, yo soy misionario, no es cierto. No todos somos misionarios. No todos somos parteras. Porque no falta la hermana que tiene 1000 ideas, pero no tiene ni la menor idea de cómo organizar algo nuevo. Y luego, algunas tenemos el don de hacer los cuidados paliativos. Me dijeron mis hermanas americanas, que están muy viejitas, un día les dije que teníamos que tener laicos a cargo del cuidado de las hermanas mayores. Y lindísimas me dijeron, ¿Tere? ¿Y no hay una hermana mexicana que hable inglés que pueda venir? Dije, escúchense, hermanas, escúchense. El lugar de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes es estar buscando lo que viene, no cuidando lo que termina. Y entonces, de alguna manera, en una congregación tiene que haber todas estas funciones. Y nuestra tarea no solamente depende del liderazgo, porque algunos tenemos estos dones y no debemos de tenerles miedo. Se necesita todo, se necesita todo, porque no hay nada más importante ahorita que acompañar a nuestras mayores a morir con dignidad, con sentido, que sepan que lo que hicieron valió la pena. Y eso es un don. Eso es un don. Otra forma de verlo, una de mis amigas que es súper estudiosita me hizo esta gráfica.
En cada etapa en la vida consagrada ha habido alguien. Por ejemplo, al principio los padres y madres del desierto, cuando se creó comunidad, Benedicto y Escolástica, los hermanos mendicantes, ahí están los jesuitas con San Ignacio. En cada uno de los momentos hay figuras que brotan en nuestra historia. Y entonces tendríamos que preguntarnos qué capacidad de encuentro o encontramos para soltar nuestra perspectiva y ver desde otro ángulo. Ver desde otro ángulo. Hay algunas intuiciones que ayudan. Termino ahora sí con dos. En la mañana les compartí que en la conferencia de religiosas, no sin sufrimiento, descubrimos el don del diálogo contemplativo, de realmente sentarnos a buscar el sentido juntas, con un método. También para vivir el presente lo tenemos que hacer juntos y juntas. Francisco, dicen muchos, una de las claves de su pontificado es la cultura del encuentro. ¿Cómo estamos viviendo la cultura del encuentro? ¿Cómo convocamos encuentros? Y por eso me gusta esta cita. Cuando no sepas más qué hacer, sigue asistiendo a las juntas. Porque Pentecostés sucedió en una junta. Este es el momento de la intercongregacionalidad. Estamos muy limitados en nuestros institutos ahora. ¡Qué bueno! Porque solo así nos necesitamos unos a otros, unas a otras. Y por eso esta idea que Mercedes Casas habla de la triple A de la cultura del encuentro: acompañar, acoger, perdón, se me quedó en inglés ahí, animar. Y entonces, con esta cultura de encuentro, vamos a poder vivir el presente, pero no es un presente que podamos vivir solas o solos. Como dijo Connie, es un presente de comunión. Es un presente de comunión. Y entonces, yo quisiera ahora, de alguna forma, invitarlas a un tiempo de resonancia, porque han escuchado muchas cosas este día y yo solo les quiero agradecer el estar aquí, el ser parte de la confer, el ser parte de la búsqueda, el ser parte del atrevimiento a vivir la vida consagrada de otra manera, que es la que nos toca. Entonces los y las invito un momentito, a lo mejor ahí en grupitos chiquitos, aquí se dice cuchicheo, no tengo que tener cuidado porque el español, que una resonancia, y si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartirle al resto del grupo, ahora les vamos a dar la palabra, pero unos 5 o 7 minutitos de una resonancia ahí con las personas que tengan cerca. ¿Listos? ¿Están despiertos todavía? A la 1, a las 2, a las 3. Las que quieran, los que quieran, sobre estas resonancias que nos llevamos de esta jornada, esta media jornada de esta tarde, nos hemos estado en la mañana también, que nos dice el Espíritu de lo que estamos compartiendo, de lo que estamos viviendo en nuestra vida, y al final puede compartir y luego dejamos un momento de silencio, de oración, ¿no?, contemplativa brevemente para concluir la jornada. ¿Les parece? Entonces ahora, libremente, el que quiera compartir, decir algo, lo puede hacer.
Bueno, no tenemos nada que preguntar, pero sí hemos comentado entre las 4 que estamos aquí los buenos aportes que ustedes nos han dado y nos han despertado la vida. Y es verdad reconocer que en la conferencia de aquí de Perú tenemos mucha vida, ya a pesar de que somos muchas hermanas mayores, pero también hay jóvenes, ¿no? Y que es verdad, eso agradecer a lo que tú decías, buscar ayudar a que las hermanas mayores mueran con dignidad, hermanas y hermanos mayores mueran con dignidad, vivamos nuestro duelo, pero no perder la esperanza, ¿no? Sino más bien a ayudar a desarrollar esas potencialidades que hay en nuestras jóvenes, en las comunidades nuestras, para que la vida consagrada siga con su misión. Bueno, muchas gracias por tu claridad. Tú decías que no, pues, de verdad que tienes mucha claridad, y como mujer también hablas de las entrañas. Este ejercicio que tú has recogido prácticamente de la riqueza que tiene la conferencia, que bueno sería hacerla en cada una de nuestras congregaciones. ¿Qué riquezas tenemos? O sea, ese legado que decías tú, no tengo claro por dónde, que no sé. Y una vez leí por ahí, quizás ya estamos viviendo algo, pero la verdad que no tengo ninguna seguridad. Lo único que sí he sentido el sentimiento, la emoción de que hay algo que muere. Y ahí me siento yo también, ¿no? Pero que yo digo, a ver, por salvar, tú decías, no sé qué nombre le dabas a quien aparece por ahí con arreglitos, ¿no? Entonces hay que inventarnos otra comunidad, hay que poner otra comunidad, y a veces tiramos, y ya no damos para más, y se tira mucho del hilo y las personas se van a romper. Entonces yo creo que quienes están frente o como responsables de las provincias, bueno, de las congregaciones, tanto general como provinciales, cuánto, con todas, deberíamos reflexionar, discernir, ¿por dónde? Para no tirar. Porque no es decir, porque yo lo quiero, se cierra tal cosa, y fuera, y que se vayan aquellas personas, ¿no? Eso me parece fuera de todo sentido. Y el inventar de otras comunidades para tirar de otras comunidades, también me parece que es un querer salvarse las puras, porque en realidad por ahí no va a ser. Y cómo tener la piel, el corazón, no sé, todo atento, toda atención para recoger aquello que es vital, que es vida, que soy, ¿no? Y que cuando pongamos en mi congregación hablamos de mujer, no puede ser solamente la mujer que teje. Empoderamiento sí, pero sabemos que la mujer gana y el marido le va a tirar abajo lo poquito que gana. O sea, no sé, me parece que has tocado así, claves que a mí me dejan como para pensar, orar, discernir mucho, ¿no? Y tú has recogido esto de que tiene que haber parqueras de algo nuevo, pero tiene que haber gente que pueda paliar tanto dolor, porque lo hay. Yo una vez le preguntaba a una psicóloga, ¿por qué cuando se cierra una obra hay tanto dolor? Y me decía, porque mira, ustedes no son casados, no tienen hijos. Quien tiene hijos mira atrás y ve al nieto, pero ustedes tienen la obra, el edificio, ¿no? Todo eso también me quedó resonando, y fíjate que hasta ahora no lo acabo de resolver. Entonces lo tuyo me ha venido, pero así como anillo al dedo, para, entre lo tuyo y lo que decía Hugo, ¿no? Cómo descubrir esa interioridad profunda que nos hará dar ese paso. Veremos, no veremos, no importa. Lo que interesa es que, a ver, Dios esté,
o se ha anunciado, ya se llama de una manera de divinidad, energía, fuente, fuerza. Ya, yo cuando me voy por los nuevos paradigmas teológicos, realmente hago crisis en unas cosas, pero doy pequeñitos pasos y me encanta. Así que gracias a los dos, porque realmente ha sido una tarde extraordinaria. Me encanta y me deja, sobre todo por los interrogantes, no porque me haya solucionado muchas cosas, pero esto de las curvas, incluso he hecho fotos, este método que tú das me parece muy interesante, porque realmente el FODA, clarísimamente, cuando uno termina dice, bueno, aquí mismo nada. Gracias. Nada, englobaba a lo que los dos ponentes hablaban y todavía lo apunté, es el no aferrarnos a nuestro pasado, sino volver a nuestro pasado, mirar con gracia todo lo que obtuvimos y mirando desde esa gracia poder renovar para poder seguir creciendo como religiosas de vida consagrada, mirando a un futuro. Yo hice un curso para ser comadrona, para ser parte de ayudar a las mujeres a dar a luz hace muchos años, y ahora me ha impresionado la palabra partera en tu discurso. Entonces me siento llamada a cómo dar a luz, cómo cada una de nosotras puede dar a luz, porque estamos en gestación, hemos ido gestando a través de nuestras experiencias, de nuestros duelos o de nuestras noches oscuras y de nuestras grandes alegrías y realizaciones, hemos ido gestando, y entonces es el momento también para dar a luz. Entonces, más que partera en este momento, me siento embarazada. Sí. Algunos me habrán escuchado en mis retiros, ¿no? Este arquetipo de la partera, y es posible que esta imagen de estas parteras que rescataron la vida en Egipto, ¿no? De las cuales tenemos los nombres, es muy curioso que tenemos los nombres de las dos, ¿no? Y es una imagen que después aparece en la predicación evangélica, ¿no? Es decir, Jesús habla del momento de crisis que ocurre en el parto, ¿no? Dice, se sufre, se padece, pero después viene una gran alegría. Entonces, para mí, como deseo que la vida religiosa sea partera de una gracia enorme, que es la vida en plenitud. ¿Sí? Adelante. Y yo solo quiero agregar que ayer nos decía la hermana Margarita que las cosas no empiezan de repente, ¿verdad? Al mismo tiempo hay algo que está terminando y hay algo que ya está surgiendo. El futuro de la vida consagrada ya está aquí. El tema es saber notarlo, es discernimiento. Por ejemplo, ya sabemos que el futuro de la vida consagrada necesita un compromiso con la vida de contemplación muy fuerte. Eso ya es el futuro. Hablaba Hugo de un activismo desbocado en la vida consagrada. Es el momento de regresar a una integración. Eso es el presente. Se necesita espacios que crean bien común, solidaridad. La comunión es el futuro de la vida consagrada. O sea, hay temas que ya vamos intuyendo entre todos, que nos dan energía, ahí, donde eso que nos emociona, ahí está el llamado del Espíritu. Entonces, yo creo que esta capacidad de notar lo que Dios está haciendo entre nosotras, entre nosotros, es esa gracia. Pero solo se puede en el presente. Hermanas,
Hermanos, quizás unos breves instantes de silencio para agradecer en el corazón al Señor por todo lo que nos ha dado en este momento y sentarlo, bombearlo brevemente. Y junto con María, nuestra madre, la madre que dio a luz a la vida, a la esperanza, rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, que tengan una buena noche, buen descanso. Un último aviso. Recordarles que mañana por la mañana de 9 a 12:30 estaremos con la hermana Daniela, secretaria general de la ECLAR, que nos va a compartir también retos y desafíos de la resignificación de la vida consagrada. ¿Sí? Y en la tarde pues seguimos con Teresa Amaya y con el padre Simón Pérez. ¿Sí? Les esperamos, buen descanso, buenas noches.